¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de un tema que normalmente no se escucha mucho. ¿Se habla de la discapacidad? Sí. ¿Se habla de la política electoral? Sí. Pero de las dos cosas juntas muy poco. A ver, vamos a conversar con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, a ver, cuando hay, Matías, estas elecciones que tienen que ver con el interés de las personas para quienes van a representarlos. Bueno, hay todo tipo de personas que eventualmente pueden ir ahí. Normalmente se ve sobre la base de su estructura, qué sé yo, de ingresos. Gente más pobre, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Pero el fenómeno de la discapacidad parece súper interesante y ustedes acaban de hacer un estudio que es, entiendo, único en su especie, que hasta ahora, sobre a ver cómo se comporta la discapacidad frente a la política y sobre todo a la política eleccionaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por poder estar contigo nuevamente en este programa tan trascendental para la opinión pública. Y como tú manifiestas, efectivamente, la discapacidad y la participación electoral o la participación en general es un tema que es muy poco abordado. Sí. Y hoy día tenemos un sistema político y candidatos que escasamente le hablan al mundo de la discapacidad, a pesar de que las personas en situación de discapacidad están buscando abrirse puertas para poder participar, para poder incidir, para poder elegir personas que realmente puedan atender a las necesidades que históricamente han tenido las personas con discapacidad en nuestro país. Sí, ahora yo me imagino que la razón por la cual este estudio que ustedes hicieron en la Fundación es tan interesante y tan único, es porque, bueno, durante mucho tiempo, personas que tienen capacidad de hablar, de presentarse, de tener intención de votar, de tener derecho a votar, bueno, no se había visto cómo eso era efectivamente real en unas elecciones. Efectivamente, bueno, el 16,7%, de acuerdo al Estudio Nacional de Discapacidad, a su última versión, corresponde a personas que en Chile tienen una situación de discapacidad, que son personas adultas y que por ende, a excepción que estén declaradas como interdictas, que es un número muy menor, pueden, y en este caso están obligadas a votar, porque recuerda que tenemos una ley con voto obligatorio. Entonces, desde ahí hay un grupo de personas que hoy día va a también manifestar su preferencia en estas próximas elecciones. Y este es un fenómeno que se viene dando, creo yo, con mayor fuerza desde el primer proceso constituyente. Porque ahí hubo una incidencia para que participaran personas con discapacidad. Recuerda que en ese proceso hubo personas con discapacidad que fueron candidatos, ¿cierto? Solo una terminó resultando electa, que fue en la región de O'Higgins, pero desde ahí se empezó a visibilizar la participación de las personas en situación de discapacidad en nuestro sistema político. Y desde ese punto de vista, de acuerdo al estudio que ustedes hicieron, ¿cuántas personas van efectivamente a participar y votan con discapacidad y cuántas no? En las últimas elecciones, el 68% de las personas encuestadas manifestó haber votado en las elecciones. Y el porcentaje restante manifestó no poder hacerlo por dificultades en el transporte público, por dificultades en los locales de votación, y otros lo hicieron por desconfianza en las instituciones políticas. A ver, perdona, ¿dijiste 68%? 68% fue a votar en las elecciones pasadas. ¿Tú te das cuenta de que ese es un porcentaje, pero mucho mayor que el porcentaje de todos los chilenos que van a votar? Efectivamente, hay un interés muy importante de participar y de probablemente ir cambiando la situación a nivel de política pública por parte de las personas en situación de discapacidad en nuestro país. ¿Y qué tanto? A ver, la pregunta básica es, la información que tienen respecto de los candidatos, por ejemplo, y candidatas, ¿cómo son recibidas? ¿Cómo son comentadas? ¿Cómo se, de alguna manera, informa una persona con severa discapacidad o discapacidad para tener que escoger entre quién es su favorito? Bueno, ahí hay un punto muy importante y es que la información, por ejemplo, de los programas de los candidatos es escasamente accesible, ¿ya? Y ahí, dentro de este estudio, nosotros proponemos de que por ley la información de las campañas
electorales, ¿cierto?, de todas las autoridades, sea accesible. Es decir, obligatoriamente se tengan que hacer videos con lengua de señas, con audiodescripción, se tenga que entregar información en formato accesible a todos los tipos de discapacidad. Porque hoy día eso no es así. Pero aún así el 68% va a votar. Aún así el 68% va a votar. Y eso tiene que ver probablemente con la difusión que las organizaciones de la sociedad civil hacemos respecto de los candidatos. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos analizando los programas de gobierno de los distintos candidatos. Salió una columna hace poquito, me parece que en La Tercera, donde una universidad que cada año hace un informe de derechos humanos hizo un análisis respecto de cómo los candidatos abordaban los derechos humanos en cuanto a las personas con discapacidad. Y eso es información que hoy día anda circulando y que permite, obviamente, incidir en materia de elección de parte hacia las personas con discapacidad. Y un tema importante, Fernando, es que también este estudio ha develado que los cuidadores fomentan la participación comunitaria y electoral de las personas en situación de discapacidad. Y si esos cuidadores, además de cuidar, tienen un trabajo, es decir, no es lo único que hacen es cuidar, sino que trabajan en otro ámbito, ¿cierto? Hay una mayor incidencia de la participación de aquella persona con discapacidad que es cuidada. Oye, es bien interesante lo que estás diciendo ahí, porque en la, llamémoslo así, en la inercia de la votación históricamente, ¿cómo sabe el votante sobre lo que postula cada cual es lo que ha pasado, todas las informaciones que hay, noticias en torno a la elección? Bueno, normalmente esa persona acude, recibe, ve, etcétera, escucha. Y tú dijiste una cosa muy interesante que tiene que ver con, a ver, ¿cómo se informa el discapacitado sobre las mismas cosas que le interesan que hace la persona que no tiene discapacidad y que puede ir directamente a conseguirlas o comprar un diario y leerlas? ¿Cómo lo hace? Tú dices que gran parte es, me imagino yo, su grupo familiar, la gente que tiene su cuidado, pero tiene eventualmente, creo yo, menos cantidad de potenciales informadores que una persona que no es discapacitada. Efectivamente. Ahí, además de los cuidadores, como te mencionaba, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol importante. Nosotros, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año pasado, invitamos a todos los candidatos a hacer un recorrido a ciegas. Los pusimos en una experiencia de discapacidad y en esa experiencia les invitamos a contar lo que ellos tenían como propuestas para el mundo de la discapacidad. Y nosotros nos encargamos de que esa información fuese subtitulada y tuviese lengua de señas y nos encargamos de viralizar aquellas instancias. Pero no todos los candidatos decidieron participar, pero de alguna manera permitió visibilizar las propuestas de aquellos que sí estuvieron en esa instancia con nosotros, que este año esperamos volver a hacerlo. Ahora, para ponerlo en números enteros, llamémoslo así, ¿cuántas personas tienen ustedes más o menos calculadas que tienen una discapacidad o son discapacitados en Chile? Mira, nosotros nos quedamos con la versión del tercer estudio de discapacidad, o ENDIDE, ¿cierto?, que también evaluó discapacidad y cuidados, que establece que el 12,7% de la población adulta, perdón, el 16,7% de la población adulta está en situación de discapacidad. ¿Por qué tengo este enredo, Fernando? Porque después salió el censo diciendo que eran del orden del 11%. Entonces tenemos dos estadísticas que no conversan un poco respecto de la cantidad específica de personas con discapacidad. Pero ¿por qué nos quedamos con el Estudio Nacional de Discapacidad? Porque es un estudio más especializado en la materia, que es distinto a un censo. Y eso, Matías, es algo que está distribuido parejamente a lo largo de, qué sé yo, el ingreso nacional de las personas con distintos tipos de ingresos, tal cual como te lo miden para las personas que no tienen discapacidad, sobre, a ver, cuánto de discapacitados están en una situación económica, cuántos están en otra situación económica. ¿Cómo lo ves tú? Mira, históricamente la discapacidad se asocia a la pobreza. Y eso es algo que no hemos logrado vencer. Donde hay una persona en situación de discapacidad, ese hogar eventualmente va a ser más pobre. Y mientras más dependencia tenga esa persona, probablemente va a ser aún más pobre porque va a depender de otro, que generalmente es la mamá, la hermana, la abuelita,
la suegra, que se encarga de cuidar. Entonces ahí ya tenemos una dificultad de que a lo menos dos personas no van a contribuir al ingreso familiar o al ingreso de ese hogar por no poder trabajar. Tenemos una ley de inclusión laboral, pero que en lo concreto no ha llevado muchas personas nuevas al mercado laboral teniendo estas discapacidades. Ahora, mencionaste solamente mujeres cuando dijiste tienen que lo va a ayudar la mamá, la hermana, la hija, qué sé yo, la abuelita. Es una materia donde se produce una suerte de, qué sé yo, machismo brutal sobre la base de quién atiende a la persona discapacitada de la casa. Así es, hay estudios y la mayoría de los estudios coinciden que sobre el 80% de las personas que cuidan son mujeres, hay otros que hablan que sobre el 90%. Entonces, escasamente los hombres están dedicados a estas funciones o labores dentro de un hogar. Ahora, tú dijiste una cosa que me imagino que todos los candidatos hoy día pueden estar diciendo, oye, hay que tomar conciencia con esto, porque si el 68% vota, ellos pueden ser quienes decidan en un momento dado la elección en una determinada región, en una determinada situación, si es que efectivamente salen a votar. No los hemos pescado, no hemos ido a tratar de conversar con ellos o decirles quiénes somos, porque tiene dificultades, pero fíjate que son votos que se pierden y que son eventualmente votos que pueden hacerlos ganar. Efectivamente es así, hay un porcentaje alto. Hay que entender que la situación de discapacidad es un tema tan complejo que no solamente va a estar relacionado con una persona, hay una familia, sí, hay un entorno. Por lo tanto, si hoy día los candidatos presidenciales les hablan al mundo de la discapacidad, pueden encontrar ahí votos que son seguros, porque hay personas que están esperando escuchar qué es lo que se va a hacer en materia de educación inclusiva, inclusión laboral, participación, resolver temas importantes de accesibilidad, resolver temas importantes de transporte público, de ayudas técnicas. Hoy día las personas en situación de discapacidad necesitan ayudas técnicas que se demoran hasta 2 años en llegar. Y eso es algo que hay que resolver y los candidatos debieran estar tomando nota de eso. Y dime una cosa, Matías, ¿cuánto del mundo de la discapacidad en Chile puede hacer o quiere hacer o trata de hacer cosas, qué sé yo, básicas, cosas tremendamente cotidianas, pero por sí misma, versus ir a pedirle a alguien que ayuda? ¿Qué tan autovalentes son? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas, Fernando. Uno, la autovalencia, y lo otro tiene que ver con la victimización. Yo creo que Chile ha ido dejando atrás esta situación de victimización que muchas veces personas con discapacidad tenían de sí mismas, que no pueden hacer esto, lo otro, y que se dedicaban más bien a la mendicidad. Yo lo digo así en crudo nomás porque eso era lo que hacían, dedicarse a pedir dinero para poder sostenerse. Yo creo que hoy día las personas están buscando oportunidades que sean distintas, como por ejemplo emplearse o por ejemplo emprender. Y ahí la política pública ha sido deficiente en esa materia porque no se han logrado los resultados esperados. Y respecto de la autonomía, hoy día con los avances tecnológicos, con los cambios, ¿cierto?, culturales respecto de la discapacidad, hay más incentivos, ¿cierto?, a que las personas en situación de discapacidad se puedan desarrollar por sí mismas. Obviamente que hay casos que son más complejos y que es importante trabajarlo, y ahí el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que hoy día existe debe tener un mayor fortalecimiento para que a su vez quienes cuidan puedan contribuir al desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad que son cuidadas, para que tengan obviamente mayores oportunidades en distintos aspectos. Ahora, yo te conté a ti que la familia de mi mamá eran 7 hermanos, 2 de ellos eran discapacitados. Ellos me enseñaron a mí a poder conversar con señas en la palma de la mano. Sí. Cosa que puedo hacer hasta el día de hoy. Y siempre pude con ellos, con mi tío Gonzalo y mi tío Mauricio, que fallecieron ya. Pero lo que me impresionaba es que la pregunta era, a ver, ¿cómo el país podía, siendo que yo aprendí el lenguaje de señas, cómo puede el país, fomentar
esto de que todas las personas que tengan algún grado de discapacidad sean capaces de comunicarse con el resto. Porque eso necesita un periodo de educación, de gente que te lleva a poder hacerlo. Pero, ¿cómo es ese proceso acá? Bueno, aquí también hay una idea de la comunidad sorda que es muy potente de avanzar en materia de enseñar la lengua de señas para que existan mejores instancias u oportunidades de comunicación, ¿ya? Yo creo que la lengua de señas debe enseñarse desde la educación. Debe ser una asignatura, una materia, ¿cierto? Debe reforzarse también en las universidades, porque hoy día a cualquier persona le puede tocar trabajar con alguien que es una persona sorda. O le puede tocar atender a un cliente o a un público, ¿cierto?, que sea una persona sorda. Hoy día, Fernando, los sordos van a conciertos, porque hay instancias en que los conciertos están preparados para llevar la música a través de la vibración y de otras formas en que los sordos incluso pueden llegar a bailar. Por lo tanto, no es lejano que hoy día estemos próximos a tener una mayor interacción con la comunidad sorda y es relevante poder aprender, como tú dices, la lengua de señas. Bueno, viene el otro tema que es, pero cantado para esto, que es, a ver, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un montón de fallas para un montón de cosas y tiene un montón de peligros para un montón de cosas, pero ¿puede la tecnología digital generar alguna posibilidad de que se establezcan comunicaciones de otra manera? Yo creo que la ciencia va a ir y las tecnologías van a ir avanzando hacia allá. Hoy día, por ejemplo, con inteligencia artificial, una persona que tiene discapacidad visual, como es mi caso, puede colocarse unos lentes y con esos lentes poder identificar los lugares donde está, o sea, leer letreros, información, calle e incluso identificar personas y peligro. Entonces, sí, la tecnología bien utilizada va a ir avanzando en materia de propiciar la inclusión hacia nosotros. Oye, y en el ámbito de lo internacional, ¿existen de alguna manera capacidad de sociedades, a ver, ustedes resolvieron de una manera un problema, por ejemplo, educacional? ¿Cómo se, de alguna manera, cooperan con el resto del mundo que tiene los mismos problemas? Y qué bueno que tú dices que el resto del mundo que tiene los mismos problemas, porque se tiende a pensar muchas veces que Chile está muy retrasado. Pero tengo que decir que nuestro país es un país que hoy día, por ejemplo, tiene los mismos problemas que España en materia de inclusión. Y eso nos posiciona desde el punto de vista de que de alguna manera estamos iguales, porque hemos podido resolver primero las mismas cosas, pero hay otras cosas en España y en Chile que al mismo tiempo no hemos podido resolver. Entonces hay una situación en algunos aspectos muy de igualdad y España es uno de los países que nosotros miramos para hacer política pública en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y de ahí hay una cooperación importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la Fundación 11 y con la Fundación 11, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creamos el Observatorio de Derechos de Personas con Discapacidad, que es observatoriodiscapacidad.cl, y ahí las personas pueden hacer seguimiento respecto de cómo Chile ha ido cumpliendo compromisos internacionales en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y eso lo hicimos a través de una instancia de cooperación con esta institución que te menciono. Mira, interesante eso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la discapacidad que provenga desde muy temprano, desde muy chico, ¿es más fácil enseñarle a las personas mientras que son más chiquititas o hay que esperar un poquitito a que crezcan para poder enseñarles lenguaje de señas y todo este tipo de cosas? Yo creo que mientras a más temprana edad a una persona, ¿cierto?, que nazca o adquiera una discapacidad, ¿cierto?, en temprana edad en este caso, es relevante, ¿cierto?, mientras más pronto poder enseñar todas las herramientas que sean necesarias para poder desenvolverse e incluirse de mejor forma en la sociedad. Porque la inclusión, Fernando, no es solamente tarea de los que no tienen discapacidad. Los que estamos en situación de discapacidad también tenemos que buscar y prepararnos para poder participar de esta sociedad. Esto no es, como alguien dice, rascarse con sus propias uñas, no, sino que hoy día hay tecnologías que nosotros quienes estamos en situación de discapacidad tenemos que saber utilizar
para poder desempeñarnos en lo laboral, desempeñarnos en lo académico, poder estar conectados en las redes sociales, porque son tecnologías que están preparadas para nosotros y que tenemos que aprender a utilizarlas. Entonces, así como las tecnologías, está en la lengua de señas que tú mencionas, está la orientación y movilidad, que son las técnicas para que una persona con discapacidad visual se pueda desenvolver. Y lo otro importante es estar preparado, ¿cierto?, para hacer frente a las situaciones de adversidad que uno como persona con discapacidad enfrenta. Porque la discriminación no se va a acabar ni hoy día ni mañana. Las barreras no se van a terminar ni hoy día ni mañana. Entonces también es importante que las personas que estamos en situación de discapacidad estemos equipados para hacer frente a estas cosas y no sea algo que nos desaliente o que nos haga que nosotros mismos nos terminemos marginando. Voy a volver al momento actual para terminar, que tiene que ver con, estamos en momentos en que, como tú muy bien lo recordaste, hay voto obligatorio en la próxima elección y por lo tanto, bueno, todos quienes están con condiciones de votar debieran votar y eso incorpora muchísima gente con discapacidad y te quiero volver a centrar en ese sentido. ¿Se juntan? Sí que tienen tan poca participación en partidos políticos como salió en la encuesta que ustedes hicieron, pero ¿cómo se produce la comunicación para saber por quién votar? Mira, yo te tengo que decir, Fernando, que las personas en situación de discapacidad tienen pensamiento en todo el arco político. O sea, tú te vas a encontrar con personas con discapacidad que están en todos los ámbitos políticos, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros también comentamos respecto de las oportunidades que ofrece cada uno de los candidatos. Hay agrupaciones también que tienen sus ciertas tendencias políticas en las cuales también incluso terminan apoyando a candidatos de manera más colectiva, ¿ya? Pero la discusión en materia de discapacidad para nosotros, si bien puede tener distintos tintes políticos, siempre está atravesada por las problemáticas comunes, ¿ya? Si bien a nosotros nos interesa seguridad, crecimiento, trabajo y todo lo demás, también nos estamos preguntando, oye, ¿quién va a hacer que las ayudas técnicas lleguen más pronto a las personas con discapacidad? ¿Quién va a mejorar el sistema educativo para las personas con discapacidad? Una real inclusión laboral para las personas con discapacidad, que realmente podamos acceder a la cultura, al deporte y tengamos instancias de recreación. Entonces, si bien, como te decía, podemos tener distintos colores políticos, siempre estamos mirando qué candidato puede ofrecernos soluciones a las problemáticas que son transversales a toda la discapacidad. Matías Poblete, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros acá en esta antesala de un proceso eleccionario donde de pronto la inercia hace de que tú mires a los votantes como si fueran siempre típicamente esta cantidad y esta calidad y esta, circunstancia. Ampliar eso creo que es una cosa extraordinariamente potente, sobre todo para las personas que tienen derecho a voto, que pueden votar por quien quieran, que pueden sacar ganador a un candidato o candidata y que sin embargo son probablemente de las personas menos tomadas en cuenta en una elección. Así es. Muchas gracias, Matías Poblete. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos aquí mañana.